Por favor, preséntense los dos. Prendan su micrófono. Max, o el que guste presentarse primero, el que guste. Bueno, mi nombre es Cristian Villamizar. Por la gracia de Dios sirvo al Señor en una pequeña, muy hermosa iglesia aquí en el estado Mérida. El pueblo se llama La Zulita. Pues yo voy a estar defendiendo la postura de la sola escritura frente a la autoridad de la Iglesia Católica y el magisterio y el papado. Entonces, esa sería en resumidas cuentas. Mi nombre ya lo dije y pues soy un servidor de Dios de acá de Venezuela. Dale, Max. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Soy Max Rupert Calvo, servidor de todos ustedes, soy apologista, miembro del canal Huella Católica, y el día de hoy estaré defendiendo la infalibilidad papal. Bueno, acepto que sola escritura es infalible, pero estaré defendiendo este punto de la infalibilidad papal, pues versus la doctrina de la sola escritura, y esperamos que pues todo ocurra de manera normal, respetuosa para todos ustedes y tanto para católicos evangélicos que están dando cita aquí a ambos canales, tanto el canal católico como el canal evangélico, donde se va a transmitir este debate simultáneamente, y pues al final pues que todo sea para la gloria de Dios. Adelante. Bueno, entonces, como ustedes me lo mandaron, el debate consta de 3 fases. Son 20 minutos de exposición, 10 de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, y son 2 preguntas intercaladas, ¿ok? Entonces, tengo entendido que inicia Cristian Villamizar, si no estoy equivocado, ¿verdad? Bueno, tus 20 minutos, Cristian. Permíteme, ¿dónde dejé mi reloj? Acá está. Alberto, disculpe, no se te congeló la imagen. Sí, es que te digo, Max, que mira, para que veas que no es mentira, este software que uso como cámara, no sé qué le pasa, que se congela mucho. Sí, no pero sé, bueno, lo más importante es que se te pueda escuchar, eso es lo más importante. Ahí está, ahí estoy. Bueno, entonces, Cristian, tus 20 minutos empiezan a partir de... Ya. Bueno, voy a comenzar mi tesis hablando acerca de lo que es la sola escritura. La premisa que presento yo es en defensa a la sola escritura. Ya voy a definir lo que es la sola escritura y estaré mostrando las objeciones en cuanto a lo que es antagónico, que vendría siendo las fuentes de autoridad y de revelación de la Iglesia Católica, que en este caso sería la infalibilidad papal y la tradición, entre comillas. ¿Qué es la sola escritura para aquellos que no están adecuados de repente, para que mi exponente no vaya a cometer algunos errores muy básicos en estos debates, ¿no? La sola escritura es la regla, creemos nosotros, un principio bíblico en el cual la Biblia es la única regla de fe y conducta para los cristianos, que también es la sola escritura, que lo necesario para definir las doctrinas se encuentra en las escrituras. Eso se conoce como la suficiencia material, que toda doctrina que no se encuentre tanto explícita como implícita en la Sagrada Escritura debe ser rechazada, que el Espíritu Santo inspiró a geógrafos, a los escritores, para que escribieran lo que hoy nosotros tenemos en la Escritura Sagrada. ¿Qué se requiere de la guianza del Espíritu Santo para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras? Y por esto voy a presentar algunos argumentos en cuanto a esto, en cuanto a este tema. Son los argumentos que voy a presentar acerca de este tema. Y sería, número 1, la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación y la vida piadosa. La Biblia misma afirma que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y quiero dejar claro, porque este pasaje sugiere
que las escrituras contienen todo lo necesario para equipar al creyente para la vida cristiana y para la salvación. Si la escritura es suficiente para ser el hombre de Dios perfecto y, como dice el pasaje, enteramente preparado, entonces no se necesitan otras fuentes de autoridad, como lo presentará muy posiblemente su intervención el amigo católico más Robert Calvo, el cual dirá que hay otra fuente de autoridad, como lo es la tradición y como lo es la infalibilidad papal, el papa, el magisterio en este caso. Entonces, fíjense que la escritura por sí ya comienzan a decirnos que ella, por sí sola, ella es enteramente, está equipada para preparar perfecto al hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay una prohibición en la Sagrada Escritura debido a que la revelación ya fue completada en el Apocalipsis, toda la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay advertencias explícitas contra la alteración de la palabra de Dios o la revelación, digámoslo así. Por ejemplo, Deuteronomio 4:12 dice, no añadiréis a las palabras que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Y en Apocalipsis 22, versículos del 18 al 19, el último libro de la Biblia, leemos, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, esto deja bien claro que la revelación cesó cuando se terminó de dictaminar lo que es el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, esto es muy importante. Tercer punto, tercer argumento. Jesús y los apóstoles apelaron a las Escrituras como máxima autoridad. En su debate, enseñanzas, Jesús y los apóstoles constantemente citaban y apelaban a las Escrituras del Antiguo Testamento para respaldar sus afirmaciones. Jesús respondió a las tentaciones de Satanás repetidamente diciendo, escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Cuando fue cuestionado por los fariseos, les dijo, ¿nunca habéis leído? En Mateo capítulo 12, versículo 3, verso 5. Entonces, como podemos ver, el mismo Señor Jesucristo va a las Escrituras y presenta las Escrituras en cuanto a los ataques de Satanás, incluso para cualquier situación que había en aquel entonces, ¿no? No habéis oído. Sin embargo, si mi oponente quiere utilizar de repente que no, que Jesucristo no se atenían a la sola escritura, porque en algunas ocasiones él hizo cosas que no estaban en la escritura, pues debo comentarle, adelantándome aquí a mi opositor, en este caso, que el Señor Jesucristo venía trayendo lo que es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ya que la autoridad de Cristo viene con la misma autoridad de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Sus palabras tienen aún la misma autoridad. Ahora continúo. Pedro también, al explicar derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Como podemos ver, este y otros pasajes más de la Escritura, los apóstoles citan el Antiguo Testamento para corroborar, apelan pues para sostener una autoridad. De allí es que se desprende la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, la superioridad, cuarto argumento sería la superioridad de la palabra escrita sobre la tradición humana. Jesús confrontó a los fariseos por invalidar el mandamiento de Dios. En Mateo capítulo 15, los fariseos tenían la tradición de lavarse sus manos y le dicen, oye, pero ¿por qué lo voy a parafrasear, ¿por qué su discípulo no se lava las manos? Y el Señor les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esto muestra que cuando la tradición humana, y atentos a esto porque esto va a ser determinante en este debate, cuando la tradición humana entra en conflicto con la palabra de Dios escrita, la palabra escrita tiene toda la autoridad superior, que es lo que el día de hoy yo estoy defendiendo. La sola escritura no niega la existencia de la tradición, pero sí su autoridad normativa por encima del mismo nivel que la escritura. Por el contrario, fíjese que el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y esta frase muy crucial,
crucial, perdón, porque es aquí donde nosotros colocamos primeramente como fuente de autoridad las Sagradas Escrituras y no la tradición al mismo lugar ni por encima de las Sagradas Escrituras. Mi oponente tendrá que probar en su intervención que la tradición está por encima de la Sagrada Escritura o incluso igual a las Sagradas Escrituras. Ahora, la Escritura como la única regla infalible de fe y de conducta. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra de Dios inspirada y por lo tanto en su consecuencia infalible. La palabra inspirada en este pasaje, y yo quiero que en su tiempo de refutación el amigo aquí se refiera a esto, es theopneustos. Y esta palabra compuesta crucial, teo, que significa Dios, y neuma, que significa espíritu o aliento, por lo tanto, teonesto significa literalmente exhalada por Dios o respirada por Dios. Esta palabra es la base de la doctrina de la inspiración divina y no significa que Dios simplemente guió a los autores humanos, sino que la escritura misma es emanada de Dios y es su aliento. Esto implica que la escritura tiene autoridad divina. Entonces, en el tiempo de refutación del amigo que se encuentra aquí como contendiente, en este caso, él debe probar que tanto el Papa goza de esa inspiración como la tradición, entre comillas, también goza de esto. Ahora, no hay otra fuente de revelación que se presente con la misma afirmación en las Sagradas Escrituras y por lo tanto, desde ya vamos mostrando que esa infalibilidad papal es incorrecta. Si la escritura es la única fuente infalible, entonces debe ser la única regla para determinar la verdad y la práctica en asuntos de fe. Ahora, podemos ver un sexto argumento, el ejemplo de los bereanos. En Hechos capítulo 17, versículo 11, se elogia a los judíos de Berea porque recibieron la palabra con toda solicitud. Dice, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y repito, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos creyentes no aceptaron simplemente lo que Pablo y Silas les decían, sino que verificaron sus enseñanzas con las escrituras. Este es un ejemplo bíblico de cómo los creyentes deben evaluar cualquier enseñanza a la luz de la palabra escrita. Quiero dejar algo claro en este argumento, y es que acá los de Berea no fueron a un magisterio de aquel entonces. Vamos al magisterio o vamos a ver qué nos dice la sagrada tradición en cuanto a esto que Pablo nos está enseñando. No, queda muy claramente acá en este pasaje de Hechos capítulo 17, versículo 11, que ellos iban a la fuente de autoridad, que era la Sagrada Escritura. Por eso dice, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mi oponente tendrá que probar o hasta inventarse algo donde diga que los bereanos fueron al magisterio o fueron al Papa, preguntarle a ver si esto era verdad. Argumento número 7. La escritura como base de la predicación y la enseñanza. El mandato apostólico a Timoteo era que predicase la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2, te insto a que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. La predicación y la enseñanza en la iglesia primitiva se basa en las escrituras del Antiguo Testamento y en las enseñanzas apostólicas que se estaban plasmando por escrito. La autoridad de la predicación reside en su fidelidad a la palabra de Dios. Fíjense y nótense acá que Pablo insta a Timoteo a que predique la palabra, no a que predique alguna tradición oral que había por ahí, no. Y ahorita voy a hablar más adelante acerca de eso. Si se habla de la tradición oral de aquel entonces, de la época apostólica, fue plasmada en la Sagrada Escritura. No creo que mi oponente vaya a salir con alguno de esos argumentos tan trillados, pero por si acaso llega a hacerlo, de una vez se lo vamos oprimiendo. Entonces, Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra del Señor. No le insta a estar yendo a tradiciones. Ahora, octavo argumento, la escritura como criterio para discernir entre la verdad y el error. Jesús advirtió sobre los falsos profetas y la falsa enseñanza en Mateo 7:15, Mateo 24:24. La única forma de poder discernir
La verdad del error es comparar todas las enseñanzas con una norma objetiva, autoritativa, que en este caso son las Sagradas Escrituras. La Escritura actúa, por lo tanto, como un filtro para evaluar cualquier afirmación doctrinal, y ya lo demostré que el mismo Jesucristo fue a las Escrituras para dirimir algunas situaciones entre fariseos y saduceos, que el apóstol Pablo también y los de Berea también fueron a las Sagradas Escrituras. Número 9, la finalización de la revelación apostólica con la escritura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene las enseñanzas de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús y recibieron autoridad especial para transmitir el mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 20. Con la muerte de los apóstoles y la finalización de los escritos del Nuevo Testamento, la revelación apostólica se completó. No se espera nueva revelación autoritativa al mismo nivel de los apóstoles. La sola Escritura sostiene que esta revelación final está contenida en las Sagradas Escrituras. Número 10, la capacidad de la Escritura para interpretarse a sí misma. La sola Escritura no significa que cada creyente pueda interpretar la Biblia de la forma aislada y subjetiva. Significa que la Escritura es su propio intérprete principal, Escritura sui intérpretes. Los pasajes más claros de la Escritura deben usarse para entender los pasajes más difíciles. Si bien se valora la ayuda de la historia, atento a esto para que no me vaya a tergiversar ahí en mi oponente. Si bien se valora la ayuda de la historia de la iglesia y la tradición, estas no tienen la misma autoridad normativa que las Sagradas Escrituras. Y continúo acá para, espero en Dios que mi oponente no vaya a hacer alguno de estos errores, pero por si acaso yo voy a decir acá lo que no es la sola Escritura. Esto no es la sola Escritura. Que todo lo dicho, hecho por el Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas logró integrarse a las Escrituras, pues sabemos que Jesús hizo muchas otras cosas y también hubo otros escritos que no se mantuvieron. A esto apelan algunos para decir que hay otros escritos y que no sé qué. Espero que mi oponente no vaya a ir a eso, porque eso no es solo Escritura. Que en un principio el evangelio se transmitiera de manera escrita, pues sabemos y aceptamos que la predicación fue principalmente de manera oral, como lo hacemos hoy. Y lo que el Señor enseñó es lo mismo que transmitieron, pero resulta que los apóstoles ya murieron y las enseñanzas quedaron plasmadas por escrito. Número 3, que los escritores no citaran escritos espurios para mencionar un hecho. Número 4, que Jesús ordenara de manera directa escribir los libros, que no es decir, que mire, Jesús nunca mandó a que escribiera un libro. Esto no es sola Escritura, no, para que no se vaya a desviar del tema, ¿no? Simplemente una ayuda. Que no se puedan realizar acciones, costumbres o tradiciones siempre que no se contrapongan al establecimiento de la Escritura. Si mi oponente al momento de su exposición, de su refutación, utiliza versículos donde se hable de las tradiciones, quiero dejarle claro que la sola Escritura no está en contra de las tradiciones, siempre y cuando no contradigan a lo que está escrito. Número 6, que cualquier persona con la Biblia, eso ya lo dije. Y número 7, que la iglesia no tenga líder. Ok, importante. Sola Escritura no es que no respetamos líderes como pastores, obispos, evangelistas, diáconos u otras autoridades a las cuales se deba sujetar, siempre y cuando esas autoridades estén sujetas a las Sagradas Escrituras. Que los cristianos no podamos leer escritos extrabíblicos fuera de la Biblia o no contra ella. Mire, esto me pasó en un debate con un personaje católico que dijo que, pero si ustedes son sola Escritura, entonces ¿por qué leen otro libro? No, eso no es sola Escritura. Espero que no vaya a caer en eso mi oponente. Ahora, voy a mostrar, acá voy a mostrar por qué, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok. ¿Por qué rechazamos las tradiciones católicas? ¿Por qué creemos nosotros que el Papa no es infalible? Algunas enseñanzas de la Iglesia Católica por muchas razones. Número 1, porque algunas vienen del paganismo. Miren, Lorraine Boeter agrega, con el tiempo se halló en la Iglesia una vestimenta sacerdotal magnífica de sacrificio, agua bendita, incienso, monjes y monjas. Eso está en Roman Catholicism, capítulo 4, Protestantism and the First Century Christianity.
John Claudis Pitrat nos dice que el agua bendita mezclada con sal, aceite ungido y el uso de la señal de la cruz eran los materiales usados para el exorcismo pagano, que siguen utilizando hasta la actualidad. En la antigua Roma, los sacerdotes paganos utilizaban agua lustral mezclada con sal, saliva, aceite ungido y hacían la señal de la cruz para que expulsaran los malos espíritus. Esto significa que los sacerdotes católicos y los sacerdotes paganos han utilizado la misma agua bendita para el exorcismo. Esto como un ejemplo de todo, un pequeño ejemplo de todo cómo se ha torcido dentro del catolicismo romano. Pero acá tengo pues algunas pruebas, de que la Iglesia Católica se ha contradicho y los papas se han contradicho. Mira, el Papa Félix IV, a punto de morir, escogió infaliblemente de su sucesor el 22 de septiembre a Bonifacio en la Basílica de Julio y Diocorus en ella, pero de entre los clérigos romanos del magisterio católico, que en este caso sería infalible, unos 60 de 70 rehusaron reconocerle y aceptarle y eligieron a Dioscorus. Ahora mire esto, si él va a afirmar ahorita, en su tiempo, que la iglesia, que el Papa es infalible, él tendrá que demostrarlo a través de la historia, ya que los papas se han contradicho. 2 minutos. Gracias. Se han contradicho en innumerables veces. Vemos el caso, por lo menos, de Formoso, que sacó a su antecesor, lo llevó a un tribunal y le juzgó, estando el cadáver, colocó el cadáver y le juzgó enfrente de todos, y que creen, encontraron de que el Papa era culpable. Por consiguiente, entonces lo arrastraron en una carroza, lo arrastraron por todo Roma porque descubrieron que era culpable. Entonces, si nosotros vamos a creer que la infalibilidad papal es cierta, entonces él tiene que demostrar que nunca se han equivocado ni se han contradicho tanto los concilios como los papas. Ahora, yo sí le puedo demostrar que aún cuando se estaba eligiendo, cuando se estaba declarando el dogma de la infalibilidad papal, allí no hubo conciliaridad, allí todos no estuvieron de acuerdo, muchos estuvieron en desacuerdo, incluso hay un escritor que dice que aún el mismo Papa estaba en desacuerdo con que se realizara esto de la infalibilidad papal, que es algo muy tardío, ¿no? Es algo de 1800 y pico. Entonces, el apologista Max Roper Calvo nos va a tener que demostrar ahorita, a todos los que estamos viendo este debate, que el Espíritu Santo, atento a esto, se acordó hasta 1800 que el Papa era infalible. Y de ahí en atrás el Espíritu Santo no se había acordado de revelarle esto a la iglesia, imagínense. Pero para aquellos que saben un poquito de historia, manejan un poquito la historia, saben que esta doctrina de la infalibilidad papal fue un resultado de mantener el poder político en aquel entonces. No fue resultado de un amor o de conciliar o de llegar a un dogma correcto. De hecho, en el concilio de Éfeso se declaró por un papa que para que se declarara... Tiempo, Cristian Villamizar, tiempo. Dale, gracias. Exacto, 20 minutos con 5 segundos. Bueno, Max, ¿estás listo para tus 20 minutos de exposición, Max? Desde ayer estoy bueno, listo. empiezas en 3, 2, 1. Sí, el micronómetro. Para ver. Ya, ahora sí. Listo. Ok, empiezo en 3, 2, 1, ya. Ok, dale son el micrófono. Bueno. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo para que gobernara la iglesia y la iluminara con su verdad y que él mismo permanecería con ella hasta el fin de los tiempos. La conjugación de estas promesas son tomadas por la Iglesia Católica como fundamento de la doctrina de la infalibilidad, al entender que Jesús prometió una asistencia real y permanente a la iglesia, gracias al Espíritu Santo y por consiguiente a la persona a la que estaba encargado confirmar en la fe al resto de los cristianos, es decir, a San Pedro y a los papas que lo sucederían. De este modo se entiende que es preciso que Dios preserve a la iglesia y al papa, que es el sumo pontífice y su cabeza visible, de cometer errores en materia de fe o moral, transmitiéndolos o
y a fin de que pueda guiar correctamente a los obispos como los fieles y quede garantizada que la doctrina enseñada por ella es cierta. Ahora bien, el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, el Catecismo Mayor de San Pío X, capítulo 10, dice: ¿puede errar la Iglesia en lo que nos propone para creer? No. En las cosas que nos propone para creer, la Iglesia no puede errar, porque según la promesa de Jesucristo, está perennemente asistida por el Espíritu Santo, y esto lo vamos a ver bíblicamente un poquito más adelante. ¿Es pues infalible la Iglesia Católica? Sí. La Iglesia Católica es infalible, y a esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. Ahora bien, ¿puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar. Es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? Dice el Papa Pío X en el Catecismo Mayor. El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo, paren oído los que están viendo el debate. La Iglesia es infalible, el Papa es infalible solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia universal. Y esto también lo ratifica el Código de Derecho Canónico. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 16, versículo 18, nos habla de lo que nos dice pues, la Iglesia en el magisterio sobre la promesa del Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dijo: y yo te digo, le dijo San Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia, y ni siquiera las puertas del infierno podrá vencerla. Esta es una promesa que el Señor está haciendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, las puertas de la muerte. Lo que significa que si Jesucristo permitiera que la Iglesia enseñara errores doctrinales, pues entonces eso se estaría mintiendo al decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, cuando las puertas del infierno prevalecieron contra ella. Esta es una promesa y Jesucristo cumple sus promesas. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, podemos ver que Jesucristo nos dice: por mi parte, yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo no está con nosotros visiblemente, pero se mantiene de forma invisible con nosotros. No solamente está con nosotros, laico, está presente a través de los líderes, a través de San Pedro y de sus sucesores, guiándolos para que la doctrina que enseñan sea íntegra, sea libre de errores. Porque las personas cometen errores, pero Jesucristo guía a la iglesia porque la iglesia es sacramento, instrumento de salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo cuida su cuerpo, ¿verdad? Lo cuida de que no se contagie de falsas doctrinas, porque Él es la cabeza. Y Jesucristo dijo a los apóstoles en Lucas 10:16: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Los apóstoles son el magisterio de la iglesia. ¿Qué significa magisterio? Maestros. Los apóstoles fueron los primeros pilares de la iglesia. Y cuando Jesucristo le dice a los apóstoles en Lucas 10:16: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Jesús está hablándole a los apóstoles, al líder de la iglesia. Entonces, el que rechaza al magisterio, los maestros, los apóstoles fueron los primeros maestros de la iglesia, los que dirigían la iglesia, el fundamento, los primeros pilares de la iglesia, como lo dice el libro de Efesios. Quien rechaza a los maestros, al magisterio, maestros, y a sus legítimos sucesores, está rechazando a Cristo. Por lo tanto, Jesucristo está hablando de la autoridad que Él está confiriendo a los apóstoles, los cuales estuvieron con Él 3 años y Él los estuvo instruyendo. Pero esta promesa de Jesucristo no solamente va a los apóstoles, sino a sus legítimos sucesores, porque los apóstoles sabían que ellos tenían que morir. Jesucristo sabía que ellos tenían que morir. Y por lo tanto, la autoridad que Jesucristo le delega a San Pedro y a los apóstoles, esta autoridad es delegada, es conferida a sus legítimos sucesores, que son el Santo Padre, el Papa y los obispos. Y esta promesa de Jesucristo se mantiene hasta el día de hoy. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 12. Tengo mucho que decirles, pero que en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Y está hablando de la iglesia. Jesucristo guía a la iglesia a toda verdad. Tengo mucho que decirles, pero en este momento sería demasiado. La iglesia, por hablar en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, es portadora de la verdad. La Biblia, las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, pero debemos de entender
que Dios no está confinado a un libro. La palabra de Dios no es un libro, es una persona, Jesucristo. La palabra de Dios precede a la Biblia y trasciende a la Biblia, porque debemos recordar de que la Biblia se escribió en base a una tradición, la tradición apostólica, aquellas enseñanzas de Jesucristo le dio a los apóstoles y que fueron transmitidas oralmente y que algunas se pusieron por escrito y otras no. Por lo tanto, aquellas que no se pusieron por escrito, y estamos hablando de cosas que tienen que ver con la cristología, con la neumatología, con doctrinas sobre la unión hipostática, muchas de estas cosas que realmente los apóstoles no hablaron tal cual, pero las verdades que Jesucristo le dijo a los apóstoles, que les ha revelado, y tiene otras, Jesucristo las iba a revelar a la iglesia, a los apóstoles y a sus legítimos sucesores que mantienen el depósito de la fe para cuidarlo y custodiarlo y transmitirlo. En Hechos capítulo 2, versículo 43 dice la palabra de Dios, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Agregaba a la iglesia católica, no a las denominaciones protestantes que no existían en esa época. La iglesia es infalible, porque Jesucristo no va a agregar a la iglesia. Si la iglesia no fuera necesaria para salvación, es porque Jesucristo tiene que agregar a la iglesia a los que habrían de ser salvos y Jesucristo puede salvarlos directamente. Porque Cristo es quien salva, es cierto, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quien rechaza el cuerpo de Cristo, rechaza la iglesia. Cristo nos salva a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. La iglesia es infalible y lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 26, cuando había una controversia si los gentiles convertidos al cristianismo tenían que someterse al rito de la circuncisión o no. Y San Pablo y Bernabé, cuando llegan a Jerusalén, se reúnen con los apóstoles y con los presbíteros en lo que sería el primer concilio de la Santa Iglesia Católica, alrededor del año 50 después de Cristo. Este era un asunto doctrinal, porque los judíos convertidos al cristianismo decían que los gentiles tenían que someterse al rito de la circuncisión. La iglesia mantenía dentro de sus filas ciertos judaizantes, personas convertidas al cristianismo, que querían seguir a Cristo, pero no querían salir de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles discutieron este asunto, como dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 15. Ahí no dice que consultaron la Biblia Reina Valera, estoy siendo sarcástico, sabemos que la Biblia Valera no existía. Ahí no dijeron los apóstoles, vamos a consultar con la Biblia Reina Valera para discutir y resolver este asunto, porque es un asunto doctrinal, tenemos o no que circuncidar a los gentiles convertidos al cristianismo. Ahí no dijeron, vamos a consultar con el Antiguo Testamento. Ahí no dijeron eso. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? Vamos a leer. Por aquel tiempo algunos comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica enseñada por Moisés. San Pedro se levantó y les dijo, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Santiago dijo, considero pues, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que no siendo judíos dejen sus antiguas creencias para seguir a Dios. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia decidieron, ahí no usaron ninguna Biblia, porque en primer lugar la Biblia no existía en esa época, la Biblia no existía. Ok, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia decidieron y mandaron la siguiente carta, pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Cuando la Santa Iglesia toma decisiones, las toma en unión con el Espíritu Santo. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿la Iglesia fue infalible cuando tomó esta decisión doctrinal, la cual no se pudo haber basado en la Biblia porque la Biblia no existía en esa época? Jesucristo no predicaba con Biblia. Los apóstoles no predicaban con Biblias, predicaban oralmente y de vez en cuando usaban las escrituras judías, el Tanakh. Podemos recordar que los judíos y los cristianos no tenemos el mismo libro sagrado. Los judíos, en primer lugar, no creen en la Biblia, rechazan la Biblia. Entonces, aquí los apóstoles con toda la iglesia en el concilio, con los presbíteros, tomaron una decisión de carácter doctrinal. No dijeron, vamos a consultar con las escrituras judías, vamos a consultar con el Tanakh si es necesario que los gentiles convertidos al cristianismo se sometan al rito de la circuncisión. No. Ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Aquí vemos la iglesia tomando una decisión infalible. ¿Pero por qué esa decisión era infalible? ¿Porque San Pedro y los demás apóstoles eran perfectos? No, eran personas imperfectas. Pero ¿cómo sabemos que esa decisión fue infalible? Porque Santiago dijo, nos ha parecido bien y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia a tomar una decisión infalible. Y cuando dice que nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, San Lucas, o mejor dicho, Santiago,
el primer obispo de Jerusalén, no está haciendo otra cosa más que confirmar lo que el mismo Jesucristo nos diría en el Evangelio. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad, y es el Espíritu Santo quien guió a la iglesia hacia esta verdad para tomar una decisión infalible. Ahí no consultaron con el Tanakh y mucho menos con la Biblia, que no existía. Aquí vemos que la iglesia tomó una decisión infalible. Deberíamos de preguntar a los hermanos separados, si ustedes consideran que la Biblia es la única regla infalible, ¿la iglesia es infalible? No. Entonces la iglesia fue falible cuando tomó la decisión de que los gentiles convertidos al cristianismo tenían que someterse al rito de la circuncisión. Fue infalible. ¿Pero por qué fue infalible? ¿En virtud de sus propias fuerzas? No. En virtud de la existencia del Espíritu Santo, quien Jesucristo le prometió a la iglesia en Pentecostés que llegaría el Espíritu Santo sobre ellos para que los guiara a toda verdad. El Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Y ese guiar a toda verdad incluye la decisión que los apóstoles tenían que tomar, que si los gentiles tenían o no que someterse al rito de la circuncisión. Fíjense bien lo que nos dice. Ahora vamos a ver. En cuanto hablando de la sola escritura, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, porque este es un texto que nuestros hermanos separados toman como caballito de batalla para hablar, para ellos afirmar que la Biblia es la única regla de fe. Ahora, ciertamente los católicos creemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Biblia es regla infalible en temas de fe, doctrina y moral. Todo católico cree eso y tiene que creerlo. La Biblia es regla de fe, doctrina y moral. El problema con el protestantismo es que el protestantismo asegura que la Biblia es la única regla de fe. Ahí está equivocado el protestantismo. Y esa única regla es lo que los católicos le llamamos sola escritura. Los católicos creemos en las escrituras. Sí, creemos que son infalibles en tema de fe, doctrina y moral. Lo que no creemos es en la sola escritura. Entendiéndose por sola escritura el concepto protestante equivocado creado en la Reforma, en que la Biblia es la única. Y fíjense bien lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud. Todos los católicos creemos que la escritura es inspirada por Dios. El que no lo creyera sería un hereje. Pero fíjense bien que este pasaje bíblico, lo cual toman muchos hermanos separados como caballito de batalla para negar la infalibilidad de la iglesia, ellos dicen, mira, aquí dice que la Biblia es la única regla infalible. En primer lugar, no dice Biblia, dice escrituras. Pero sabíamos, realmente podríamos asegurar cuáles son las escrituras que San Pablo consideraba como inspiradas en 2 de Timoteo 3:16, cuando ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento, ni siquiera existía el Nuevo Testamento. Y toda escritura debe de incluir los libros deuterocanónicos, que sabemos que San Pablo, cuando escribió sus cartas en griego koiné, usó la versión griega Alejandría de los 70. La versión griega Alejandría de los 70, terminada, concluida alrededor del año 250 a.C., contiene los libros deuterocanónicos, los mismos libros que los protestantes le quitaron a sus Biblias en el año 1827 a la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Por lo tanto, si ellos se van a basar en este pasaje de los hermanos separados para decir que la Biblia es la única regla de fe, pues estarían poniendo una soga en el cuello, ya que al decir toda escritura es inspirada, deberían de incluir los libros deuterocanónicos, las cuales formaban parte de la versión griega Alejandría de los 70, que San Pablo y los autores del Nuevo Testamento usaban. Pero en todo caso, aquí San Pablo no nos dice que las escrituras son la única regla infalible, nada más dice toda escritura es inspirada, algo que creemos los católicos. Entonces no les ayuda mucho ese pasaje. Ahora bien, los tres pilares de la revelación son las escrituras, como lo dice segunda de Timoteo 3:16, pero también es la sagrada tradición apostólica. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios y no se olviden de las tradiciones que le hemos transmitido personalmente o por carta. Aquí San Pablo nos está diciendo prácticamente de que aquellas cosas que San Pablo les ha transmitido por carta a los de Tesalónica es palabra de Dios, pero no solamente lo que les ha transmitido por carta, lo que les ha transmitido de forma oral es palabra de Dios. Aquí estamos viendo palabra de Dios que no se puso por escrito. Y esta palabra de Dios oral, debemos de recordar que la Biblia misma se escribió en base a una tradición oral. Jesucristo muere y resucita alrededor del año 33. El primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, escrita hasta el año 50. Entonces, en esos del año 33 hasta el año 50 estamos hablando de unos 17 años. En esos 17 años, desde que Jesucristo muere y asciende al cielo y desde que se escribe el primer libro del Nuevo Testamento, en esos 17 años los apóstoles no predicaban con Biblia, no predicaban con Reina Valera, predicaban oralmente. Debemos de preguntarnos, ¿era palabra de Dios lo que los apóstoles predicaban en esos 17 años cuando no existía la Biblia?
Porque la Biblia, en primer lugar, debemos recordar, y debemos saberlo todo, que la Biblia la creó la Iglesia Católica en el siglo IV, los sínodos de Roma, Hipona y de Cartago. La Biblia ni siquiera existía en el siglo III, siglo II, no existían Biblias, eso no existía. Empezó en el siglo IV cuando la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica creó la Biblia. Así que los hermanos separados tienen Biblia gracias a nosotros los católicos. A nosotros nos deben que tienen Biblia. No le demos la Biblia a los judíos ni a los protestantes, mucho menos, que no existían en esa época. Entonces, los apóstoles predicaban a través de la tradición. Lo que San Pablo sabía de Jesucristo, porque San Pablo no lo conocía en persona. El mismo San Pablo dice, yo he recibido esta tradición, enseñanza que se transmitió de los apóstoles a sus discípulos. Y esta tradición es inspirada por Dios. ¿Por qué es inspirada por Dios? Porque debemos de pensar que los apóstoles empezaron a predicar sobre la Santísima Trinidad solamente a partir de que se escribió el Nuevo Testamento. Los apóstoles empezaron a predicar la unión hipostática o el pecado o la existencia del pecado original solamente a partir de que se escribió. No, los apóstoles creían todas estas cosas y las predicaban y las enseñaban antes de que se escribiera el primer libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esas enseñanzas eran infalibles, no tenían que estar puestas por escrito. Cuando San Pablo dice en 1 Timoteo, la iglesia es baluarte y columna de la verdad, debemos de preguntarnos, ¿la iglesia solo se convirtió en baluarte y columna de la verdad cuando San Pablo lo puso por escrito en la carta de Timoteo? No, la iglesia siempre fue baluarte y columna de la verdad. Lo que hacen las Sagradas Escrituras es confirmar que la iglesia siempre ha sido baluarte y columna de la verdad. Entonces, primero es la iglesia, no la Biblia. Primero es la iglesia, porque la iglesia fue la que hizo la Biblia. ¿Quiénes fueron los que escribieron la Biblia? ¿Cristianos? Alguien podrá decir, la escribieron judíos. Bueno, si estamos hablando judíos en cuanto que nacieron en la tierra de Israel, sí, pero debemos recordar que los apóstoles y San Pablo ya no practicaban la religión judía, en ese sentido ya no eran judíos, no practicaban el judaísmo, practicaban la nueva religión. ¿Cómo se llama esa nueva religión? Cristianismo, la religión fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre la religión judía y la religión cristiana? ¿Dónde se produce la separación? Bueno, aquel que cree que Cristo es su Señor y Salvador practica la religión cristiana. Para aquel que no cree y que sigue practicando la ley judaica, no es cristiano, es judío. Entonces los apóstoles predicaban oralmente, y esta predicación oral que se transmitió por 17 años hasta que fue puesta por escrito en las cartas paulinas y en los evangelios, todas estas verdades se transmitieron oralmente. Esto es la tradición de la que habla San Pablo. Y esta tradición es palabra de Dios y se convirtió en palabra de Dios porque fue transmitida, inspirada por el Espíritu Santo desde el mismo momento en que en Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, cumpliéndose la promesa que Jesucristo le dijo a los apóstoles: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y le hablarán en lenguas, harán milagros. Entonces, el protestantismo no puede probar que la Biblia es la única regla de fe infalible en tema de moral. No existe eso en la Biblia. Vuelvo y repito, los católicos creemos que la Biblia es infalible. De eso no hay discusión, aquí no hay debate en eso, estamos completamente claros en eso. Pero decir la única regla infalible, completamente equivocado, porque podríamos decir a nuestros hermanos separados, ¿cómo saben los protestantes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién se los dijo? ¿La Biblia cayó del cielo y ha terminado como un libro compacto y artísticamente encuadernado? La Biblia fue un proceso que duró siglos, e inclusive habían cristianos de la iglesia primitiva habían cristianos de la iglesia primitiva que rechazaban algunas de las cartas paulinas, algunas de las cartas universales. No fue hasta el siglo IV que la Santa Iglesia Católica, la única que fundó Cristo, hizo una recopilación de libros, y ahí donde vemos la autoridad de la iglesia. Si los protestantes saben que la Biblia es palabra de Dios, es gracias a la Iglesia Católica, porque gracias a nosotros, ellos tienen Biblia, que por cierto la mutilaron y quitándole 7 libros deuterocanónicos. Bueno, con eso termina ya mi tiempo de exposición. Adelante, moderador. Bueno, Max, te quedaban todavía como 20 segundos. ¿Ahí la dejas? Sí, ahí lo dejo, hermanito. Bueno, pues. Entonces, de acuerdo con el formato que ustedes me mandaron, vienen sus 10 minutos de ¿cómo se llama? Tengo un momento. Que la canción. Vienen los 10 minutos de refutación. ¿Estás listo, Cristian Villamizar? Sí, bueno, listo. Empiezas en 3, 2, 1. Ya. Ok, voy a abordar los argumentos de mi opositor, en este caso Max Roper Calvo, y voy a intentar no hacer ad hominem, sino me dirigiré solamente a sus argumentos. Primer argumento que él dijo: Jesús dijo que él permanecería con la iglesia
Eso acredita que Pedro y la iglesia serían infalibles en fe y en conducta y en moral. Primer argumento donde aquí se cae totalmente este argumento. ¿Por qué? Le voy a aplicar un poquito a Max. Porque es Pedro quien para ustedes es el Papa Católico, quien luego el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas que estaba ordenando circuncidar, estaba obligando a circuncidar, y la Biblia dice que Pablo dijo que era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Entonces imagínense esto, algo que no ha podido entender mi amigo Max, y es que el Señor Jesucristo sí dijo que permanecería con la iglesia, pero los seres humanos son falibles. Somos falibles, amigo Max. Pedro estaba judaizando, estaba mandando a circuncidar a tal punto que Pablo tuvo que llamarlo, y dice que lo encaró cara a cara, tuvo que llamarle la atención porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Entonces, el hecho de que, y aquí estamos hablando de moral, de fe y de conducta. Ahora, si Max me dice acá en este argumento que lo que pasa es que eso no era algo de doctrina, él tendría que confirmar aquí de que no es doctrina mandar o no circuncidar, que esto no es un caso de doctrina. Él tendrá entonces en su tiempo de refutación que decir, no, esto no era un caso de doctrina, esto simplemente era un caso disciplinar, como lo dicen algunos por ahí. No, señoras y señores, ciertamente el Señor Jesucristo dijo que permanecería con la iglesia, pero los seres humanos son seres falibles y es lo que no podrá demostrar en ningún momento él que el Papa es infalible, ni que el magisterio es infalible, y ahorita vamos a hablar de esa dichosa tradición. Él cita el catecismo, segundo argumento que esgrime el catecismo, donde dice que puede errar la iglesia en lo que nos propone para crecer. No puede errar la iglesia. Sin embargo, podemos ver innumerables, mire, yo no me voy a desgastar aquí, innumerables veces donde papas han contradicho a otros papas. Un papa dice que Juana de Arco era bruja, el otro papa dice que no, que era una santa. Unos papas dicen que el documento este de Transitus lo condenan como herético, incluso Honorio creo ahorita en este momento, pero otro papa dice no, ese lo vamos a utilizar para la Asunción de María, vamos a decir que esto es de la Sagrada Tradición. Así, mire, innumerables veces en toda la historia se ha contradicho. Papas han contradicho magisterio, han contradicho muchísimas veces. Mire que aquí se me acabaría a mí el tiempo contando las veces que un papa contradijo otro papa, que un concilio contradijo, el Concilio Vaticano II contradijo muchísimas cosas de otros concilios. Pero esto no lo va a probar, pues no lo va a poder probar porque no hay forma de probarlo, porque siempre, a ver, en honor a la verdad y en amor a nuestros amigos católicos, debemos explicarle que todos los seres humanos somos falibles, mientras que las Sagradas Escrituras, y yo lo demostré y se lo mostré en mi tiempo de argumentación, yo les hablé del Theopneustos, y ahí en el Theopneustos, que es la palabra que dice que la Biblia es inspirada por Dios, yo les expliqué que esto no simplemente significa que Dios guió a los autores, sino que la escritura misma emana de Dios, por lo tanto tiene la autoridad divina revelada de parte de Dios, algo que no lo tiene los papas y algo que no lo tiene el magisterio y que no lo tiene la dichosa tradición, que ya voy a referirme a esto porque Max estuvo hablando y conste, yo se lo había dicho en mi tiempo de argumentación, qué pena de verdad, yo esperaba que Max estuviera un poco más atento en este caso, en sus argumentos, porque yo expliqué que nosotros en la sola escritura no está en contra de esa tradición oral primera en la cual los apóstoles predicaron. No está la sola escritura en contra de eso, Max. Ahora usted tiene que demostrar, eso le toca a usted demostrar, que hay otra tradición oral aparte de la que está escrita, de la cual goza la Iglesia Católica, dice, mire, nosotros tenemos la tradición oral. Eso lo tiene que demostrar él, cosa que no va a poder demostrar porque no existe, ni siquiera eso existe, ¿no? Es una simple excusa del catolicismo. Ejemplo, cuando quisieron argumentar acerca de la asunción de María al cielo, dijeron, oye, ¿dónde nos sacamos de los pelos? ¿Dónde nos inventamos un documento que hable acerca de eso? Y, ay, por ahí un documento que es medio espurio, que es medio apocalíptico.
Bueno, un documento, entonces estaba el tránsito, entonces dijeron, vamos a agarrarnos de esa y vamos a decir que es parte de la tradición y así colan sus herejías. Él dice que el Papa no puede errar. Mire, yo de verdad, yo no sé dónde yo tuviera que afirmar eso, a mí me diera pena de verdad afirmar eso, de verdad que aún sabiendo de las innumerables contradicciones que tienen los papas. Número 4, dijo, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mira, déjeme decirle algo y con mucho amor se lo voy a decir aquí a mi oponente, a las personas que están escuchando, los amigos católicos, que los amamos en Cristo Jesús. Y es que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, en los 3 primeros siglos, no hubo un consenso en cuanto a que este pasaje se refiriera a Pedro. De hecho, muchos de ellos creían que esa roca era Jesucristo, pero ese no es el tema de este debate. Número 5, Cristo cuida su cuerpo. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que, sí, refiriéndose a que los apóstoles eran el magisterio, sí, ciertamente a los apóstoles, pero no hacia el catolicismo romano. El catolicismo romano es una deformación del cristianismo. Él tendrá que probar que, como dice acá, que el que me escucha a mí escucha a Jesucristo, que ahí está lo que es la Inmaculada Concepción de María, que el Papa tiene razón cuando el Papa dice acerca de la Asunción de María, el purgatorio, un poco de dogmas que se ha inventado el catolicismo romano, que no tienen asidero escritural ni ninguna autoridad, sino que a un Papa se decidió inventarse. Él dice, sus sucesores son santos, los sucesores del apóstol Pedro son santos. Ay, Dios mío, yo creo que, bueno, yo sí creo que Max conoce la historia de los papas y él debe saber la locura de papas que existieron en la historia. De hecho, le invito a aquellas personas que están viendo este debate a que lean e indaguen acerca de la historia de los papas. Mire, hubo pedófilos, hubo fornicarios, hubo brujos, hubo de todo para que él diga que no, que los papas son santos, los sucesores de San Pedro. Pero cuando dice él, cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Aquí sí le voy a hacer un amén, pero en el buen sentido. Y es que el Espíritu Santo de Dios guió a los apóstoles a escribir la revelación completa de las Sagradas Escrituras. No es que luego en los siglos más adelante, bueno, el Espíritu Santo siguió revelando muchísimas otras cosas más. Entonces, 2 minutos. Ok, para el año 1900, entonces al Espíritu Santo se le ocurrió hasta ahorita decir que María había sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Hasta el 1800 y pico, ay no, el Espíritu Santo se acordó que María había sido inmaculada. Mire, oye, me va a faltar tiempo. Mire, él dijo que en el tiempo de los apóstoles no existía la Reina Valera. No existía la Reina Valera, no existía la versión latinoamericana, no existía ninguna de las versiones católicas tampoco, Max. Qué pena, pero tampoco existía. Pero voy a referirme a algo que dijo que sí me da pena ajena, de verdad, con los oyentes me da vergüenza, de verdad, esto, que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Mire, este argumento yo lo esperaría quizás de un muchacho que hasta ahorita se está formando, pero de una persona como el amigo más, al cual respeto y amo mucho, me parece que es un argumento bastante absurdo. Este argumento, me refiero al argumento bastante absurdo. El catolicismo romano, lo que sugieren ellos en el siglo IV, Damaso lo que hizo fue mandar a hacer una traducción. Él lo que hizo fue mandar a hacer una traducción a Jerónimo. Y entonces ellos le dijeron al mundo que esto es palabra de Dios. No, ya existía la Vetus Latina, amigo Max, y ya habían compendios de la Sagrada Escritura. De hecho, el mismo apóstol Pedro dice en sus escrituras que ya en las iglesias se leía la carta de Pablo. Pero bueno, él citó 2 Timoteo 3:16, donde dice que las escrituras son infalibles, pero no es la única. Él tiene que probarlo. Eso lo tiene que probar él, que no es la única. Eso no lo tengo que probar yo. Yo ya lo probé en mi intervención, que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. Ahora él tiene que probar que no, que hay más fuentes de autoridad, como él lo dice. El tiempo, Cristian Villamizar, tiempo, no más. Te regalé todavía
Son 7 segundos, son 10 minutos con 7 segundos. Aquí está. No, bueno, no sé si se ve. Ahí está. Bueno, Max, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Sí, hermano, estoy completamente listo. Max. Bueno, entonces empiezas en 3, 2, 1. Ya, Max, dale. Bueno, punto número 1. Dice Cristian Villamizar, si una doctrina no está explícita o implícitamente en la Biblia, es rechazada. Entonces usted tiene que rechazar la unión hipostática, porque todo pentecostal cree en la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La doctrina que enseña que las dos naturalezas de Cristo no se mezclaron, no se fusionaron. La Biblia no dice nada sobre eso. Dice que Jesucristo asumió una naturaleza. No se dice que no se mezcló y no se fusionó con la divina. Tampoco la Biblia aclara si cuando Jesús estuvo muerto 3 días, las dos naturalezas se separaron o no se separaron. Entonces, usted cree en eso, en esa doctrina, y yo también la creo, y esa doctrina no está en la Biblia. Usted cree en doctrinas que no están en la Biblia, usted cree que los libros inspirados por Dios deben ser 66, ustedes enseñan eso en su culto, como pastor, ¿verdad? Usted dice que es pastor, ¿verdad? Entonces, pero eso no está en la Biblia, entonces usted cree cosas que no están escritas en la Biblia, señor. Se fue la sola escritura ahí. Punto número 2. Segunda de Timoteo 3. La escritura es buena para corregir, enseñar ahí no dice que la Biblia es la única regla de fe, doctrina y moral. ¿Dónde dice ahí? Explíquemelo, como estuve 4 años. Ahí dice que la Biblia es buena para corregir. Los católicos queremos lo mismo. Una cosa es que diga que la Biblia es buena para corregir y para enseñar, redarguir. Y otra cosa es que diga que las escrituras son la única regla de fe. Eso usted se lo está añadiendo las escrituras. Y dice Apocalipsis que aquel anatema, aquel que le agrega las escrituras, si usted le está agregando algo a ese pasaje que ese pasaje no dice. Lo siento mucho, Cristian. Punto número 3, dice, si alguno le quitara la Biblia, Dios le quitará a su padre, claro. Ustedes le quitaron 7 libros a la Biblia, los libros deuterocanónicos. Todas las Biblias protestantes, desde el año 1569 hasta el año 1827, por 258 años, todas las Biblias protestantes tenían los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica, hasta que las sociedades bíblicas de Europa, por presiones de grupos de pastores metodistas multimillonarios, le quitaron los 7 libros a la Biblia. Entonces, yo tengo la Biblia facsímil, la tengo aquí atrás. Aquí tengo la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569 y aquí están los libros deuterocanónicos. Así que fueron ustedes los que le quitaron a la Biblia. A usted les cae el anatema de Apocalipsis. Maldito aquel que le quita la palabra de Dios. Aquí tengo la Biblia facsímil de Casiodoro de Reina. Aquí la tengo conmigo de 1569. Así que y están los libros intercalados con los protocanónicos. Así fueron ustedes los que le quitaron a la Biblia. Punto número 4. Dice Jesús, ok. Dice Cristian Villamizar, Jesús y los apóstoles citaban la Biblia como su máxima autoridad. ¿Cómo Jesucristo va a citar la Biblia si no existía el Nuevo Testamento cuando Jesucristo predicó? Jesucristo murió y resucitó en el año 33. El primer libro del Nuevo Testamento a ser escrito es la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, escrita por San Pablo hacia el año 51. No existía el Nuevo Testamento, por lo tanto no existía Biblia. Para que se le llame Biblia algo tiene que haber Antiguo y Nuevo Testamento. Existía el Tanakh judío y ni siquiera estaba completamente conformado porque los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco como inspirado, no aceptaban las demás cartas del Antiguo Testamento como inspirados, solamente el Pentateuco. Así que ni siquiera podemos decir que existía el Antiguo Testamento como tal. Existían escrituras judías sagradas, sí, pero un canon hebreo como tal no existía porque los saduceos no aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Dice que Jesús y los apóstoles enseñaban con Biblia. No existía la Biblia, señor. La Biblia fue conformada en el siglo IV. La Biblia es una recopilación de libros, no cayó como usted cree, cayó del cielo ya terminado como un libro compacto y artísticamente encuadernado, completamente equivocado. Punto número 5. Dice que Jesucristo traía el Nuevo Testamento. Esto lo dijo en el minuto 5:20. Cuando termine este debate, retroceden el video para que después no digan que yo estoy calumniando. En el minuto 5:20 dijo, Jesucristo traía el Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que entonces Jesucristo viajó al futuro? Bajó en la época de la Biblia Reina Valera, se trajo el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento en la época de Cristo. El primer libro de la Biblia en ser escrito fue escrito 17 años después de la muerte de Cristo, así que no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser posible? Me está decepcionando Cristian. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Y está en el minuto 5:20 para después que no diga que yo estoy inventando cosas que usted no dijo. Está acá siendo grabado este debate. Y espero que usted tenga la honestidad de dejarlo en su canal, no lo ponga en privado, porque tal vez Cristian dirá, ay, no, qué pena, yo dije eso, voy a ponerlo en privado para que no se den cuenta. La gente ya se dio cuenta porque este debate está siendo transmitido en Canal Católico, así que no va a poder ocultar lo que usted dijo. Punto número 6. La tradición judía
invalida las palabras de Dios. Claro, Jesucristo está hablando de la tradición judía, aquellas tradiciones que invalidan la palabra de Dios. No está hablando de la tradición apostólica. La tradición apostólica es una recopilación de la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, que algunas fueron puestas por escrito y otras no fueron puestas por escrito. Se está confundiendo que es la tradición apostólica con la tradición judaica de la que Jesús está criticando. Punto número 7. La Biblia se escribió en base a una tradición, Señor. La Biblia se escribió en base a una tradición. Por ejemplo, los libros más antiguos del Antiguo Testamento son las cartas, los rollos del mar muerto, escritos en el año 250, descubiertos en el año 1947 en las cuevas del Qumran. Y esos libros que son los más antiguos del Antiguo Testamento, que usaron como base para el texto masorético que usan los judíos, escribieron acerca de Moisés, y Moisés murió en el año 1250 a.C. Abraham murió en el año 1800 a.C. Quiere decir que los libros del Antiguo Testamento más antiguos fueron escritos más de 1000 años después de la muerte de los apóstoles. Entonces, ¿en base a qué los que escribieron esos rollos sabían de los patriarcas? A través de una tradición. El proceso de difusión de dichas traducciones terminó a finales del segundo milenio antes de Cristo y llegó a su culminación en el siglo III antes de Cristo, hasta que fue puesto por escrito. Así que el Antiguo Testamento, el libro sagrado de los judíos, se escribió en base a una tradición, y en esa tradición estaba la palabra de Dios, Señor. Punto número 8. Dice, la palabra de Dios no es, ahora bien, la palabra de Dios no es un libro, es una persona, Jesucristo. Sí, la palabra de Dios es una persona. Y esa palabra habla a través de la tradición oral, a través de la Biblia y a través del sagrado magisterio. Y es a través del magisterio de la Iglesia Católica que usted sabe que el Nuevo Testamento inspirado, el Nuevo Testamento no cayó del cielo ya terminado, Señor. Fue un proceso donde la Iglesia reunió, recopiló y tradujo los libros del Nuevo Testamento. Ustedes, los pentecostales, nacen en el siglo XX, en el año 1906, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, con William Seymour, que es su fundador. Y cuando los pentecostales fueron fundados, ya existía Biblia. Hace más de 2000 años existía una Biblia. Punto número 9. Dice, los que... Ahora bien, el libro de Hechos de los Apóstoles dice no que la iglesia no es infalible. Muéstreme usted con la Biblia muéstreme usted con la Sagrada Escritura de que la iglesia cometió un error doctrinal. No va a poder. La iglesia fue infalible, lo podemos demostrar con Hechos capítulo 15. La iglesia tomó una decisión doctrinal, y no se basó en el Tanaj judío, no se basó en el Antiguo Testamento. Una decisión que la iglesia determinó que los judíos, los cristianos convertidos al cristianismo, no tenían que circuncidarse. Y aquí la iglesia tomó una decisión infalible porque fue asistida por el Espíritu Santo. En cambio, ustedes, los evangélicos, no son asistidos por el Espíritu Santo porque unos creen una cosa y otros creen otra. Tienen diferentes doctrinas. Lo siento mucho, Cristiano en Villamizar. Ustedes tienen diferentes doctrinas. Los pentecostales creen una cosa, los bautistas otra, los reformados otra, o me lo van a negar. Entonces ustedes no son asistidos por el Espíritu Santo, porque si fuera así, todos los evangélicos querían lo mismo, pero no es así. Lo siento mucho, Cristiano. Lo siento mucho. Punto número 11. Punto número 10. Dice Pablo, Pablo le predicaba a Timoteo la palabra de Dios. Señor, es que usted que cree que la palabra de Dios es un libro. La palabra de Dios no está confinada a un libro. Nosotros no podemos meter a Dios en un libro. La palabra de Dios se enseña de forma oral y se puede enseñar de forma escrita. Abarca todo. No solamente San Pablo no predicaba con Biblias. San Pablo no tenía una Biblia bajo el brazo como hacen ustedes los pentecostales, que tienen una Biblia ahí llena de sudor. La ponen en el sobaco. No existía la Biblia en época de San Pablo, a no ser que usted me demuestre que ya existía el Nuevo Testamento, que apenas estaba escribiendo, que ni siquiera existía el Apocalipsis de San Juan, que fue escrito después de que Pablo fue decapitado. No existía el Nuevo Testamento. ¿De qué Biblia estamos hablando? La Biblia usted la tiene en su imaginación, que no existían Biblias. Existían escritos sagrados del judaísmo y ni siquiera existía un canon hebreo de las Escrituras. De hecho, el mismo erudito F.F. Bruce lo refuta usted, señor. Matt, te quedan 2 minutos. Que al final del siglo I se formó el canon. Dice que la Biblia dicta qué doctrina es correcta y cuál es falsa. La Biblia, en serio. Los bautistas piensan, en su confesión de Londres, piensan que la inmersión es necesaria para recibir el bautismo, mientras que los presbiterianos en su confesión de Westminster dicen que no es necesaria. Y esas dos denominaciones protestantes dicen que se basan en la Biblia. ¿Cuál de los dos le la razón la Biblia? ¿Se basan en la Biblia o se basan en sus propias opiniones personales? No creo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok. ¿Qué más dijo? Dice, que el Papa Félix IV dijo no sé qué tal cosa y el concilio lo contradijo, pero señor, usted está usando muñecos de paja. Usted no puede demostrar de que un papa haya enseñado como doctrina oficial para toda la iglesia algo y un papa haya dicho, esta doctrina la quito. Yo se lo dije, los papas no se equivocan cuando definen una doctrina. Acuérdense que el Papa Honorio dijo que en Cristo había una sola voluntad. El Papa Honorio se equivocó,
pero eso no afecta a la infalibilidad papal. ¿Sabe por qué no? Porque el Papa Honorio no enseñó eso como una doctrina. Él dio una opinión, fue condenado por el Cuarto Concilio de Constantinopla, pero nunca enseñó eso como una doctrina. No hay ningún documento que lo pruebe. Un papa puede cometer un error doctrinal en cuanto a dar una opinión teológica errónea, pero no enseñarla a toda la iglesia, porque lo que el Papa Honorio dijo no es vinculante a toda la iglesia, dijo una opinión, y en eso los papas no son infalibles, la misma iglesia lo reconoce. Usted está creando muñecos de paja. Y en cuanto a que Pedro fue el primer papa y que la iglesia fue fundada sobre Pedro, la opinión mayoritaria de los padres de la iglesia así lo confirman. Así que, bueno, creo que habló mucho y de pedófilos y fornicaros no, porque las denominaciones protestantes están podridas de homosexuales, lesbianismo, fornicación y corrupción sexual. Con esto termino mi refutación. Adelante. Tiempo, Max, tiempo, ni uno más. Tiempo, Max. Exactamente, 10 minutos. Bueno, señoras y señores, pasemos a la siguiente fase, que es la de contrarrefutación. La antesala de las preguntas. Cristian Villamizar, ¿estás listo, sí o no? Prende tu micrófono, Cristian. Tu micrófono. Ok, listo. 3, 2, 1. Ya. Como pudieron observar, en vista de la incapacidad argumentativa, el amigo acá presente tuvo que comenzar a hablar de la diferencia que hay entre denominaciones. Él no se atendió por demostrar que el Papa sí debía ser infalible y que el magisterio era infalible, incluso que la tradición oral era. Él no se dedicó a eso. Fíjense que fue para otro lado, incluso empezó a hablar ahorita cosas del homosexualismo, ese tipo de cosas que aquí no hemos hecho referencia. Yo me he dedicado hablar acerca de que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, es la única regla infalible de fe y conducta. Ahora voy a ver las cosas que dijo, que de verdad, bueno. Él dijo que debo renunciar a la unión hipostática porque según él, si no se dictaminó por la iglesia, entonces yo debo renunciar. No, incluso la misma doctrina de la Trinidad está implícita en la Sagrada Escritura, pero eso queda difícil de entender para mi amigo. La Biblia tiene 66 libros y eso no está en la Biblia. Miren este argumento, de verdad que, oye, permítame con todo respeto, pero me da mucha risa este argumento. No me parece nada serio. Porque si yo voy a hablar en contra de la infalibilidad, de la sola escritura, yo tengo que presentar algo en contra de que hay más autoridades, hay más fuentes. Mire, aquí le muestro que el Papa también es una fuente, que la Sagrada Tradición. No fue capaz, solamente se dedicó a atacar y a decir, no, entonces vamos a decir que los celulares no están en la Biblia, entonces también están mal. Oye, de verdad que qué tristeza. Yo esperaba un poquito más de mi oponente el día de hoy. Dice, la Biblia es buena para corregir, pero no es la única regla. Y que yo le estoy agregando la única regla. A ver, ahí dice la Biblia, dice, le voy a buscar el pasaje en la Sagrada Escritura, está en Segunda de Timoteo 3:16. Se lo voy a volver a leer. Ahí dice la escritura, bueno, si me pongo a buscarlo de repente se me va el tiempo, pero ahí dice la escritura que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Yo le dije a él que él tenía que probarme, mostrarme al menos una cita o algo donde diga el Papa es útil para redarguir, para enseñar, para presentar perfecto al varón de Dios. Eso no está. Tampoco está la Sagrada Tradición. Mire, guíense de esta Sagrada Tradición. Yo sí le puedo mostrar que la Biblia es inspirada. Incluso fui a la palabra inspirada, donde el Señor mismo delega autoridad divina a la Sagrada Escritura, cosa que no va a poder probar y que no ha podido probar en todo el debate. Mire, dice, ustedes quitaron los libros de deuterocanónicos. Yo le ofrezco un debate al amigo más Robert Calvo si quiere hablar del canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando él quiera. Pero aquellos que saben un poco acerca de esto, saben que la iglesia evangélica no le quitó libros a la Sagrada Escritura.
De hecho, hay un canon que se hizo en Yamnia. Se declararon qué libros eran inspirados y qué libros no, y allí no estaban los libros deuterocanónicos. Él apela a un supuesto concilio alejandrino, que no hay pruebas de eso, ¿no? Ok, Jesucristo citó las escrituras. Claro que sí, Max. Jesucristo citó las escrituras innumerables veces y digo, escrito está, escrito está. Isaías dijo, y el Señor Jesucristo en muchísimos pasajes, él va a las escrituras, porque escrito está, dice el Señor. Pero Max no lo vio, yo no sé, no lo vio venir. Dice, para que se le llame Biblia, debe citar el Nuevo Testamento. Aquí voy a corregir un poquito al amigo con mucho el amor y el respeto que se me merece. La palabra Biblia, Max, significa libros o conjunto de libros, ¿sí? De hecho, Pablo llama libros, biblos, en el griego original. ¿Cuánto falta? 30 segundos. Oye, sí. Ok. Los apóstoles enseñaron las escrituras, ellos predicaron el evangelio, pero él dice que solo palabra de Dios no es lo que está escrito. Entonces tiene que mostrarme dónde está la palabra de Dios que no está escrita. Muéstremelo, Max. Estamos en el debate para que usted me pueda mostrar dónde está esa palabra de Dios que no está escrita. Pablo no tenía Biblia porque le dijo a Timoteo entonces que estudió las escrituras. Pablo, porque ha sabido las escrituras, le dijo Pablo a Timoteo. Max le dijo, porque ha sabido las escrituras desde niño, escrituras. Tiempo, Cristian. Tiempo. Bueno, Max, ¿estás listo para tus 5 minutos? Desde ayer. Estoy listo. Bueno, en 3, 2, 1, ya. Cristiancito, estoy muy decepcionado de usted. Esperaba, usted me dijo eso, yo le digo lo mismo, usted esperaba más de usted en este debate, por favor. Estaba muy nervioso, hubiera tomado una tacita de té de manzanilla. Dice, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia es infalible? Primera de Timoteo 3:15, para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la iglesia del Dios viviente, que es baluarte y columna de la verdad. Si la iglesia es baluarte y columna de la verdad, es porque está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque Jesús prometió que iba a enviar al Espíritu Santo y que iba a guiar a la iglesia a toda verdad, y esta promesa se hizo a los apóstoles, fundamentos de la iglesia, y esta promesa es transmitida y delegada a sus legítimos sucesores, porque los apóstoles sabían que iban a morir. Por lo tanto, esa autoridad es remitida a sus legítimos sucesores. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Porque si la iglesia fuera baluarte y columna de la mentira, la iglesia no sería infalible. ¿Y por qué baluarte y columna de la verdad? Porque es guiada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es infalible. Esto se lo estoy mostrando con Biblia. Punto número 1. Punto número 2. En primer lugar, una cosa es la impecabilidad y otra cosa la infabilidad. Está creando muñecos de paja. Nosotros nunca dijimos que no han habido papas quizás hasta malos en la historia, que han hecho cosas malas. Por supuesto, ¿quién está negando eso? No se puede taparse con un dedo. ¿Y qué? Cuando Judas traicionó a Jesucristo, los demás apóstoles ya no estaban en la iglesia de Cristo. Cuando Pedro lo negó 3 veces, entonces Jesucristo le quitó el cargo. No, lo negó 3 veces, pero Jesucristo lo reivindicó y le dijo, Pedro, me amas, cuida mis corderos, después de que Pedro lo negó. Entonces, la iglesia no enseña que los papas son impecables, son infalibles cuando transmiten doctrina. Así que esos son hijos de paja, de que el papa tal hizo tal pecado y tal cosa y de esto, y eso muestra que no son infalibles. Cuando yo le expliqué que la infalibilidad papal no consiste en la vida moral de un papa, la infalibilidad consiste en que un papa no se equivoca cuando transmite una doctrina, no que no se equivoca en su vida moral. Se puede equivocar hasta más que usted y yo. Jesucristo no fundó su iglesia sobre ángeles, sobre gente perfecta, y no sobre pecadores. Los apóstoles eran pecadores. Acuérdate, Tomás, no creía que Jesucristo resucitó, pero sin embargo Jesucristo lo comisionó como apóstol. Son muñecos de paja. Usted hablando en este debate, la gente que está en el debate no es tonta, mucho menos yo. La gente se da cuenta de eso. Una cosa es la impecabilidad y otra cosa es la infabilidad. Y la iglesia no enseña que los papas son impecables, no son infalibles, y no en todo, sino específicamente cuando se transmite una doctrina que es vinculante a toda la iglesia. Ok, la Biblia la hizo la iglesia católica y sí, acepto el debate, porque usted no puede mostrar que había Biblia antes del siglo III, porque debemos recordar que el cristianismo primitivo considera como inspirado los 4 evangelios, las 13 cartas paulinas, pero y el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que son las 3 cartas de San Juan, las 2 de San Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban divididos sobre si deberían o no aceptar esas cartas, y yo tengo testimonio de Eusebio de Cesarea, historiador. Todos los padres de la iglesia tenían diferentes listas de libros que ellos consideraban como inspirados, y unos consideraban unos y otros. No había un consenso general
en los 3 primeros siglos en el cristianismo primitivo sobre cuáles libros deberían considerarse inspirados por Dios o no. Fue hasta el siglo IV que hubo un consenso general y eso fue la iglesia. Usted tiene Biblia gracias a nosotros los católicos. Ustedes le quitaron libros a la Biblia. Ya se lo dije. Aquí están con la Biblia facsímil de Casiodoro de Reina del año 1569. Ya están los libros deuterocanónicos, los libros que ustedes le quitaron a la Biblia. Así que ustedes tienen Biblia por nosotros. Y ustedes saben que la Biblia es palabra de Dios gracias a nosotros los católicos. Porque si no, ¿cómo sabe usted que el libro está inspirado por Dios? Si ese libro menciona a Dios. Gracias a nosotros los católicos. No gracias a ustedes los protestantes que cogen la Biblia y la mutilan y cada uno saca diferentes doctrinas y enseña lo que se le pegue su regalada gana. No me puedo probar que la Biblia es la única regla de fe. Los católicos creemos que la Biblia es regla infalible de fe. Los católicos queremos eso, pero no creemos que sea la única. Usted no pudo probar. La carga de la prueba recae sobre usted. Yo demostré que la Biblia es infalible porque 1 Timoteo dice la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Y usted no enseñó que la Biblia es la única regla infalible. Solamente se basó en Timoteo y Timoteo no dice que la Biblia es la única regla infalible. Porque en primer lugar no existía Biblia. El libro sagrado de los judíos es el Tanakh. Los judíos no creen en la Biblia, los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Para que haya Biblia tiene que haber Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando San Pablo estaba escribiendo, apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Cuando San Pablo escribió sus cartas paulinas, ni siquiera se habían escrito los evangelios. Los evangelios están colocados en un orden cronológico diferente en el Nuevo Testamento. Usted no sabe estas cosas, Cristian Villamizar. Dice, Max dice que yo debo renunciar a la unidad hipostática. Eso es una calumnia. ¿Cuándo? Recuérdemelo, ¿en qué momento yo dije que usted tiene que renunciar? Yo dije que usted no puede demostrar la unidad hipostática con la Biblia. No puede. Usted no puede demostrar que las dos naturalezas no se fusionaron. ¿Cómo usted sabe que no se fusionaron? No se mezclaron. Gracias al Papa Gatón y al Tercer Concilio de Constantinopla que lo definieron dogmáticamente. Entonces usted cree en doctrinas que no están escritas en la Biblia. Entonces usted no es sola escritura, señor. Y yo nunca dije que la Biblia no es inspirada. Yo dije que la Biblia es inspirada, pero la Biblia no es la única regla de fe, doctrina y moral. Y en primer lugar, Jamnia no hizo ningún canon. Debería de estudiar un poco más la historia. Con eso termino mi refutación, mi contrarrefutación. Adelante, moderador. Tiempo, Max. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del debate. Yo insto a las 27 personas que están viendo el debate con Cristian Villamizar en el canal de Cristian Villamizar y a las 79 personas que están viendo el debate en mi canal que compartan y dejen like. Entonces, empezamos con la ronda de preguntas. El formato que ustedes me mandaron, bueno, son 2 preguntas intercaladas. Tienen un minuto para hacerlas, 3 minutos para contestar y 3 minutos para refutar. Les pido nuevamente, por favor, una pregunta, no 3 en una. Y preferentemente que sean lo más comprensible posible. Entonces, empieza Cristian Villamizar. Por favor, tu primera pregunta. Ya. Ok. Haciendo una exégesis correcta del pasaje que usted tanto citó de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, sabemos que Dios es Dios de verdad, hablando del Padre, sabemos que Jesucristo dijo que Él es la verdad y sabemos que el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabiendo lo que significa la palabra columna y baluarte, que significa sostén o sostenimiento de la verdad, no que es la verdad, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo interpreta usted ese pasaje para argumentar de que la iglesia, en este caso el Papa, es infalible? Adelante, Max. Cuando Max, ¿comprendiste la pregunta? Sí, yo lo entendí. Bueno, Max, tienes entonces 3 minutos para contestar a partir de ahora. Eso ya. Bueno, voy a leerlo. 1 Timoteo 3:15. Para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual es baluarte y columna de la verdad. Aquí dice que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Si la iglesia es baluarte y columna de la verdad, creo que eso está claro. Está diciendo que la iglesia enseña la verdad. Porque dice, la iglesia es la familia del Dios viviente. ¿Qué es? Baluarte y columna de la verdad. ¿Qué es baluarte y columna de la verdad? La iglesia. Entonces, si la iglesia es baluarte y columna de la verdad, por eso la iglesia católica, no, los pentecostales que no existían en esa época, lo siento mucho, la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que la Santa Iglesia Católica, según las Escrituras, es baluarte y columna de la verdad? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, Cristo cuida su cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo, la novia y la esposa de Cristo, como dice Apocalipsis. Entonces, cuando un hombre se casa con su esposa y él la ama, ¿acaso no cuida a su esposa? Y la hace parte de él. ¿No dice la palabra de Dios que cuando un hombre y una mujer se casan son uno solo?
son uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, Jesucristo tiene un matrimonio místico con la iglesia. Jesucristo está casado con la iglesia. Son uno solo. Así como el hombre y la mujer se casan y son una sola carne, Jesucristo y su iglesia son uno solo espiritualmente hablando. Por lo tanto, si Cristo y la iglesia son uno espiritualmente hablando, pues Cristo cuida a su cuerpo, que es la iglesia, lo cuida y lo alimenta. No va a permitir que su cuerpo se corrompa, porque es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si alguien atenta en contra del cuerpo de Cristo, está atentando en contra del mismo Cristo. Por eso dije hace un rato que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, pues fuera de la iglesia no hay salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque no se puede separar la cabeza del cuerpo. Entonces, si la iglesia es la columna de la verdad, es porque Jesucristo prometió la asistencia del Espíritu Santo a la Santa Iglesia Católica precisamente para guiarla y protegerla de que ésta no enseñe errores doctrinales. Usted no pudo demostrarme con la Biblia, que usted se considera muy bíblico, de que la iglesia haya cometido errores doctrinales. Y en cuanto a que San Pablo regañó a San Pedro, se da cuenta que San Pedro está judaizando, mentiras. Sí, acuérdense que cuando San Pedro estaba hablando con los no judíos, los judíos se acercaron. Si San Pedro hubiera estado judaizando, San Pedro hubiera sentido feliz de que los judaizantes llegaran, porque los judaizantes hubieran dicho, mire, Pedro está judaizando, excelente, eso es lo que queremos. San Pedro se le alejó de los judaizantes, prueba de que él no estaba judaizando y él no estaba enseñando doctrinas. San Pablo lo condena por una conducta moral, no por enseñar una doctrina. Son muñecos de paja, ya cambien de páginas. Esta es mi respuesta. Tiempo, Max, tiempo, se acabó. No más. Bueno, Cristian Villamizar, ¿está usted listo para la contrarrefutación? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. 3 ok, minutos. Dale. Empieza. Ok, como pudieron observar, Max patinó y se fue para aquí, se fue para allá, pero no quiso responder. ¿Y por qué no quiso responder? Porque la realidad de este pasaje en cuanto a que es columna y baluarte de la verdad, es que mire, cuando se habla acerca de baluarte, se habla edraioma, es aquí la palabra que se utiliza en griego y significa fundamento, apoyo, baluarte y fortaleza. Algo que estoy haciendo yo como iglesia y es siendo apoyo, baluarte de la Sagrada Escritura, algo que no está haciendo mi parte, que está colocando su fundamento, apoyo y baluarte en papas que se contradicen y en tradiciones espurias como la tradición del tránsito de María. Eso es lo que está diciendo. Entonces, él está desmeritando todo aquello que dice este pasaje, porque ella habla del pasaje de que la iglesia, la verdadera iglesia, atento, la verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No los papas son la verdad, no la sagrada tradición es la verdad, no, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe qué más es la verdad, Max? Para que vaya aprendiendo y tome nota ahí, el Señor Jesucristo. El predicar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pilato, yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Entonces, predicar el santo evangelio de Jesucristo, la verdadera iglesia no anda predicando apariciones de muñecos, ni apariciones, ni cargando muñecos de aquí para allá, no, predica el verdadero evangelio de Cristo. Por eso la iglesia verdadera es columna, sostén y baluarte de la verdad, un fundamento, un apoyo, un baluarte, algo que da firmeza. Y la verdad en este caso es tes aletheis, que significa de la verdad y se refiere a la verdad del evangelio. En este pasaje cuando se traduce significa la verdad del evangelio, no las verdades que se inventa el catolicismo romano en donde vamos a crear dogmas y la Inmaculada, vamos a decir que la Inmaculada Concepción y ahora vamos a rezar el rosario y vamos a estar cargando muñecos y echando agua a todo el mundo. No, esos son dogmas, un poco de enseñanza errónea que no se encuentra en la escritura, pero la verdadera iglesia sí es sostén de la verdad, de la Sagrada Escritura. La verdadera iglesia tiene a la palabra como su única regla infalible de fe y de conducta, no a los papas romanos que se contradicen el uno al otro. Adelante, hasta ahí lo dejo. Bueno, te quedaban 15 segundos todavía. No importa, se lo regalamos a Max. Bueno,
Max, ¿estás listo para tu primer pregunta? Por favor, otra vez insto preguntas así, o sea, con las primeras que sean claras, o sea, claras y concisas. Una pregunta, no dos o tres en una. Por favor, Max, dale. Sí, la primera pregunta que le hago a Cristian es lo siguiente. Me pongo todos porque ya me estoy quedando ciego, corto de vista. Bueno, esta es la siguiente, la primera pregunta a Cristian. Escucho bien, para oído. Okay. Si hay un desacuerdo, o si hubiera un desacuerdo entre dos pastores evangélicos sobre un asunto o un punto doctrinal, ¿a dónde deben recurrir para resolver el conflicto? Tres opciones. Opción A, deben recurrir a un tercer pastor quien determinará quién de los dos tiene la razón doctrinalmente hablando. La B, deben recurrir a los miembros del culto quienes determinarán bajo votación quién está enseñando la doctrina correcta. ¿O cuál crees que la opción es? La C, ¿será? Deben recurrir a la Sagrada Escritura, la cual determinará lo que realmente se debe creer. Esa es la pregunta. Cristian Villamizar, ¿entendió la pregunta? Por supuesto. Bueno, entonces tiene usted 3 minutos a partir de ya. Ok, le voy a responder esta pregunta con algo que sucedió en los años apostólicos, cuando algunos arrianos, afirmando tener una tradición especial, llegaron delante de la iglesia, de los cristianos, diciendo de que ellos tenían una otra tradición. Entonces, ¿a dónde iban? ¿Quién iba a dirimir esta diferencia? Habían dos tradiciones que se habían contrapuesto aquí. ¿A quién le hacían caso? Si el uno decía tener una tradición apostólica y el otro también. ¿A quién fueron? ¿Sabe qué, Max? Fueron a las Sagradas Escrituras. Entonces, si un pastor estuviese equivocado en algo, puede que tenga una interpretación equivocada, o otro pastor tenga la interpretación equivocada, de venir a las Sagradas Escrituras. Si en el caso ahorita, cuando usted le toca hablar, usted va a decir, sí, pero entonces ustedes tienen contradicciones, el cuentico ese que ya no lo sabemos, el cuento de siempre. La escritura es inerrante, Max, y es lo que ustedes, incluso la Iglesia Católica lo afirma. Quien puede errar en este caso son quienes las interpretan, pero las Sagradas Escrituras son inerrantes. Allí, en el ejemplo que usted me colocó, pueden estar equivocados los pastores, más no la Escritura. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde fueron los de Berea? Yo le coloqué la explicación. ¿A dónde fueron los de Berea? Fueron vamos al magisterio de los apóstoles. Uy, vamos al magisterio de los judíos. No, a las Escrituras, Max. Y se lo respondí con Biblia y todo para que no diga nada. Bueno, hasta ahí la dejas, Cristian Villamizar. Te queda más de un minuto, ¿eh? Bueno. No se preocupe, no se preocupe. Ok. Max, ¿estás listo para tu contrarreputación? Estoy listo. Bueno, dale, Max, en 3, 2, 1. Ahora. Bueno, qué pena, Cristian, qué pena que el reformador Juan Calvino no cree como usted. Y déjeme recordarle que en este debate hay calvinistas apoyándolo a usted. Pero cuando escuchen lo que yo voy a leer, ya no lo van a apoyar a usted. Juan Calvino creía lo mismo, lo diferente a lo como cree usted. El reformador Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, libro cuarto, capítulo 9, página 928, no habla de la Biblia, lo siento mucho. Ve lo que dice su pastor Juan Calvino. De buen grado les concedemos que si hay disputa acerca de un dogma, no existe medio mejor y más cierto que reunir un concilio de verdaderos obispos, jaque mate, en el cual se examine el dogma en litigio, pues mucha mayor autoridad tendrá la determinación convenida en común por los pastores de las iglesias después de invocar al Espíritu de Cristo, que si cada uno lo enseñase por su propia iniciativa al pueblo o lo hiciesen unos cuantos en particular, como ciertos pastores evangélicos, que cada uno enseña lo que será su gana. Y déjeme recordar, lo siento mucho, que hay presbiterianos en su canal en estos momentos apoyándolo usted, porque claro, todos los evangélicos, aunque están divididos en diferentes doctrinas, se unen para atacar a la Iglesia Católica. Pero como usted no apoya lo que dice Juan Calvino, los presbiterianos y calvinistas que están en su canal apoyándolo deben estar decepcionados de usted, porque usted tiene que pensar lo mismo que el reformador Juan Calvino, que es un reformador protestante. Hay calvinistas
apoyándolo. Por lo tanto, están decepcionados de usted, porque mire lo que dijo Juan Calvino. Debemos recordar que los presbiterianos siguen las doctrinas de Juan Calvino, por eso se llaman calvinistas. Entonces, usted está decepcionando a la gente que lo vino a apoyar. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Cristian Villamizar o al reformador Juan Calvino? ¡Qué decepción! Entonces, pónganse de acuerdo en doctrina. Ustedes piensan una cosa y tres otra. Y aquí dice un concilio de verdaderos obispos. Aquí no dice un concilio de pastores pentecostales. Estoy siendo sarcástico porque los pentecostales no existían en esa época. Estoy siendo sarcástico. Aquí no dice, hagan un concilio de evangélicos, un concilio de obispos. ¿Ustedes tienen obispos en su iglesia pentecostal? ¿Verdad que no? Me está decepcionando, Cristian. Sus mismos reformadores protestantes lo acaban de contradecir a usted. Y estoy citando la obra de Calvino, Institución de la Religión, libro 4, capítulo 9, página 928. Por lo tanto, todos los presbiterianos que vinieron a apoyarlo a usted en el canal suyo, porque este debate se está transmitiendo en Trinidad Uniones, canal católico, en el canal suyo, en este momento deben estar muy decepcionados de usted por haber contradecido al fundador de los presbiterianos. Qué decepción, qué decepción. Ellos están muy decepcionados de usted, lo siento mucho. Esta es mi respuesta. Bueno, Adelante, moderador. tiempo, Max, se acabó, 3 minutos. Bueno, Cristian Villamizar, ¿está usted listo para su segunda y última pregunta? Por supuesto, por supuesto. Por favor, empiece ya. Ok, como pudieron ver, Max en su exposición habló de que había una tradición escrita y una tradición oral. ¿Usted nos puede hoy decir, Max, dónde encontramos esa tradición oral que se dio a la par en la época apostólica? Oiga bien, en la época apostólica, que se dio en la época apostólica, pero que no está en las Sagradas Escrituras. Adelante, Max. Bueno, Max, ¿estás listo? ¿Comprendiste la pregunta? Está facilísima. Facilísima, pan comido. Listo completamente. Bueno, Max, entonces tu tiempo empieza a partir de... Dame un momento más. A partir de... Ahora. Bueno, esa pregunta que usted está haciendo es excelente. Gracias que me la hizo. Vamos a dejar que los padres de la iglesia respondan a esa pregunta. San Agustín de Hipona, siglo IV. Todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que se observa la iglesia, en todo el orbe se sobreentiende que se guarda por recomendación o precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios cuya autoridad es indiscutible en la iglesia. Así como hay muchas cosas que son observadas por toda la iglesia y por lo tanto son firmemente sostenidas por haber sido impuestas por los apóstoles y que no se mencionan en sus escritos, por mi parte no creeré en las escrituras a menos que la autoridad de la iglesia católica me mueva a ello. Y eso usted dirá, más, pero mencione una específicamente, una tradición específica. Con mucho gusto, el canon bíblico, los apóstoles, Jesucristo, los apóstoles, San Pablo, mencionaron cuáles deben ser los límites del canon bíblico. 66 libros deben ser inspirados, ni uno más ni uno menos. ¿Cómo sabemos nosotros que deben ser 73? A través de una tradición oral, que por cierto, vuelvo y se lo repito, todas las Biblias protestantes tenían 73 libros para el año 1500, desde el año 1569 hasta el año 1827. Otra tradición que no se encuentra en las escrituras y que usted cree, la doctrina de la unión hipostática. ¿En qué parte de la Biblia dice que las dos naturalezas de Cristo no se unen, no se fusionan, no se mezclan? ¿En qué parte de la Biblia dice que los 3 días que Jesús estuvo muerto, sus dos naturalezas se mantuvieron unidas o se separaron? ¿Verdad que la iglesia no dice esas cosas? ¿Cómo? Pero usted sí lo cree. Yo también lo creo, Pero usted lo cree gracias a la iglesia católica, no porque los apóstoles lo hayan enseñado tal cual así. Eso es parte de la tradición que lleva siglos en la iglesia. ¿Y cómo usted tomó eso del concilio católico? Es otro ejemplo. Y le puedo dar muchos ejemplos. San Juan Crisóstomo, siglo IV. Por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabras o por carta. De hecho, está claro que no todo dejaron por escrito. Por ejemplo, si los apóstoles dejaron por escrito de que, por ejemplo, el Padre es la fuente de la Trinidad, que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad. Dejaron por escrito si hay o no hay una jerarquía en las 3 personas divinas. ¿Verdad que San Pablo no aclara eso? Hay una jerarquía entre los 3. San Pablo no aclara por qué Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué Jesús no es la primera? ¿Por qué el Espíritu Santo no es la segunda? ¿Por qué el Espíritu Santo es la tercera? Los apóstoles hablan de ese tema. ¿Verdad que no hablan de ese tema? ¿Cómo es que usted sabe temas sobre la Trinidad? Que el Padre es la primera persona, el Hijo la segunda, gracias a concilios católicos.
Eso no está en la Biblia, Señor. Les estoy poniendo un ejemplo. Y los padres de la iglesia que estoy leyendo, que también está San Jerónimo de Estridón, está San Basilio Grande, Epifanio de Salamina, que eran católicos, no eran pentecostales, hablan del valor de la tradición y de la autoridad de la iglesia. Así que le he respondido con los padres de la iglesia y le he hablado de doctrinas que usted cree que no están en la Biblia, que forman parte de la tradición, que fueron conservadas por la iglesia y transmitidas. Tiempo, Max. Tiempo. Adelante, ya no más, Max. Tiempo, hasta ahí. Bueno, señoras y señores, ya estamos llegando al ocaso del debate. Por favor, me dicen que son 27 personas que están en el canal de Cristian Villamizar, dejen su like, por favor, compartan. Y a las 142 que están en mi canal, por favor, les pido también que dejen su like y compartan. Bueno, Cristian Villamizar, ¿está usted listo para su refutación? Empiece ya. Ok, si ustedes retroceden cuando vean el video, vayan a la pregunta que yo le hice. Yo le dije que si él podía mostrar dónde podíamos encontrar esa tradición oral de la época apostólica, pero que no está en las Sagradas Escrituras. Mire que Max habló de que la unión hipostática, el canon de las Sagradas Escrituras, pero él no se refirió a esta tradición oral ni dónde la encontramos. ¿Por qué? Porque no existe esa tradición oral. ¿O dónde están esas enseñanzas a la par de los escritos apostólicos donde digan, bueno, aquí tenemos los escritos apostólicos, esto es lo que es el Nuevo Testamento, y aquí tenemos la tradición oral de la iglesia? No está, no lo puede demostrar porque no existe. Entonces él, mire, él se dedicó a hablar acerca de lo que dijo de la unión hipostática, de la Trinidad, y eso no está en la Trinidad no está en la Sagrada Escritura, Max. Oye, Max, si usted quiere en estos días, vemos la Trinidad, la Sagrada Escritura, porque que usted venga a enseñar aquí, Max, que la doctrina de la Trinidad no está en las Sagradas Escrituras y que fue entonces, no, Max, mire, aquí clarita la pregunta era, ¿puedes mostrar la tradición oral a la par de la época, en la época apostólica, a la par de las Sagradas Escrituras? Como pudieron ver, hermano, la gente no es tonta. La gente está viendo que no pudo contestar. Adelante, moderador. ¿Hasta ahí? O sea, Sí, te sí, quedan todavía más de un minuto. No importa, déjelo hasta ahí, no importa. Perfecto. Bueno, Max, ¿estás listo para tu última pregunta? Claro que sí estoy listo. Bueno, Max, en 3, 2, 1, ahora. Mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene la autoridad para definir y determinar qué doctrinas debe creer todo cristiano? Repito, ¿quién tiene la autoridad para definir y determinar qué doctrinas debe creer todo cristiano? Opción A, un pastor pentecostal es quien debe determinarlo. Opción B, la Sagrada Biblia es quien lo determina. Y opción C, una institución religiosa es la que lo debe decidir. ¿Cuál de esas tres opciones? Esa es la pregunta. Repítame la pregunta un momento. ¿Quién debe, Max, quién tiene la autoridad para? Te cortó tantito. Repite la pregunta, Max. Voy a repetirlo. ¿Quién tiene la autoridad? Voy a repetir todo completo. ¿Quién tiene la autoridad para determinar, ¿quién tiene la autoridad para definir y determinar qué doctrinas debe creer todo cristiano? Opción A, un pastor pentecostal es quien debe determinarlo. Opción B, la Sagrada Biblia es quien lo determina. O opción C, una institución religiosa es la que lo debe decidir. ¿Cuál de esas tres opciones es la correcta? Adelante. ¿Se comprendió la pregunta, Cristian? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, su tiempo empieza a partir de ahora. Ok, en mi tiempo de exposición yo dejé claro que nosotros lo que creemos en la sola escritura no estamos en contra del magisterio. De hecho, en nuestras iglesias hay un magisterio, solo que el magisterio está sujeto a la Sagrada Escritura. Pero en cuanto a la pregunta, él dice que ¿quién tiene la autoridad para definir y determinar la doctrina que se debe creer? En este caso, un magisterio pudiera definir, un magisterio de una iglesia o una denominación pudiera definir una doctrina, pero siempre y cuando ese magisterio esté sujeto a las Sagradas Escrituras. Ese magisterio no puede enseñar una doctrina que no esté en las Sagradas Escrituras, sino debe estar sujeto a la enseñanza de la palabra de Dios. Si ese magisterio enseña una doctrina
que no está en la escritura debe no creerse, no se debe creer. Adelante, Alberto. Ok, todavía te quedaban, híjole, No 2 minutos, importa, ¿hasta ahí? conciso, yo soy conciso. Bueno, ok, está bien pues. Max, ¿estás listo para tu respuesta? Estoy listo para la bomba Digo, para atómica tu que le tengo. refutación. Por supuesto. Muy bien, entonces empiezas en 3, 2, 1. Dale, Max. Ay, Cristian. Bueno, el año pasado, el amigo de Cristian Villamizar, que es predicador o pastor, Carlos Andrés Moore, en su libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta evangélica a las pretensiones de la iglesia de Roma. Aquí está un libro que fueron varios coautores, entre ellos el señor Carlos Seymour. Dice Carlos Seymour completamente contradiciendo lo que dice Cristian Villamizar. Dice el bautista Carlos Seymour en este libro, en la página, en el capítulo 2 de la página 52, un libro de 501 páginas, dice así: la palabra autoridad, escuche, paren oído, católicos evangélicos, porque esta es la bomba atómica que le tengo a Cristian Villamizar. Dice así: la palabra autoridad se refiere al derecho que tiene una persona o institución. Ay, la Iglesia Católica es una institución. Ustedes dicen, yo no creo en instituciones, eso es del diablo. Jesucristo no fundó ninguna institución religiosa. La palabra autoridad se refiere al derecho que tiene una persona o institución de ordenar las creencias y las acciones de las personas. Ahí no dice, Carlos Andrés Seymour no dice la Biblia, dice la autoridad, ahí no menciona la Biblia, dice la autoridad. La palabra autoridad se refiere al derecho que tiene una persona o institución de ordenar las creencias. Y los católicos creemos de que la Iglesia Católica tiene autoridad de ordenar las creencias. ¿Y qué es lo que dicen los evangélicos? No, la Iglesia Católica no tiene ninguna autoridad de ordenar nada. Ninguna institución tiene autoridad, porque Cristo no vino a fundar instituciones, por tanto las instituciones religiosas no tienen ninguna autoridad, por eso le hice la pregunta. Pero su amigo Carlos Andrés Seymour dijo que una persona y las instituciones tienen esa autoridad y no mencionó la Biblia. ¿Y saben quién es uno de los coautores de este libro? Cristian Villamizar, el mismo señor con quien estoy debatiendo. Señor Cristian, usted acaba de entregarme este debate en bandeja de plata y usted mismo se ha refutado con el propio libro del cual usted es coautor y ha refutado los 9 autores protestantes que por cierto, son de diferentes denominaciones protestantes. ¿Cómo puede ser posible que personas de diferentes denominaciones protestantes se hayan reunido para escribir un libro y uno dice una cosa y otro dice otra? Su mismo Carlos Seymour, amigo, está diciendo que la institución tiene la autoridad para ordenar doctrinas, no dice que la Biblia, y usted dio su aprobación porque usted es el coautor de este libro. Ha sido refutado con su mismo libro. Con esto acaba el debate y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Adelante, moderador. Tiempo, Max. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya a la última etapa del debate, ya al final. Pues bueno, ya se han dicho todo lo que se tenía que decir. Me parece que dentro del formato que ustedes me mandaron hay un tiempo de conclusión, ¿no, Max? ¿Así es? No, no hay conclusión. ¿No hay conclusión? Bueno, entonces, no, aquí termina. Yo los invito a que se despidan, ya no pueden tocar nada acerca del debate. No sé cuánto tiempo quieran destinarle, yo sugiero que no sea más allá de 1 minuto, para que la audiencia, pues bueno, yo digo, en estos casos, la audiencia pues es la que tendrá su mejor observación o su mejor conclusión de lo que se ha expuesto. Entonces, inicia usted, Cristian Villamizar, luego Max, y bueno, nos despedimos. Bueno, primero agradecerle a Dios por la oportunidad de presentar la verdad del Evangelio. Siempre es un honor combatir el engaño de Satanás. Le doy las gracias al moderador Alberto Madariaga por haber moderado este debate. Le doy las gracias al amigo Max Roper Calvo por haber sido el oponente en este caso, y gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión. De verdad que me voy muy contento porque siempre la verdad sale a la luz. La gente no es tonta, la gente siempre va a tener sus conclusiones. Adelante. Bueno, Max, vas tú. Bueno, doy gracias infinitas a mi Dios
todopoderoso, porque sin el Señor no somos absolutamente nada. Él lo es todo. No somos nada sin Él. Por Él vivimos y gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí en este debate defendiendo la verdad, defendiéndola de las mentiras demoníacas. Y bueno, la gente ha visto el debate, la gente puede sacar sus conclusiones, la gente sabe cuál es la verdad. Gracias a Cristian por haberse presentado al debate y también al moderador por haber moderado de una forma tan imparcial y tan objetiva. Recuerden, mis queridos hermanos, como digo siempre, yo no debato para convencer a mi oponente. No. Yo debato para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Se despide desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el apologista católico Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes, mis hermanos católicos que nos han acompañado en este debate, que los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy buenas noches desde Nueva York. Bueno, señores y señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Alberto Madariaga. Gracias a los dos. Realmente lo que celebro es de que no hubo ad hominems, ni interrupciones, ni contratiempos. Fue un debate incluso más rápido de lo que se puede plantear. Fueron muy concisos, eso sí lo quiero señalar. Y bueno, gracias también al canal de Cristian Villamizar. Cristian Villamizar, un hermano venezolano que se llama Gabriel Roca y yo le queremos proponer a usted si gusta participar en un debate junto con Arnold Portillo, usted en compañía de Arnold Portillo contra Gabriel Roca y contra mí. Pero eso, bueno, ya me lo contesta después. Entonces, no siendo más, yo les deseo, bueno, les doy las gracias a todos y que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Hasta la próxima. Listo. Creo que se cerró, ¿no? Sí, ya se cerró. Estamos al aire, todavía estamos al aire. Que cerró la transmisión.